poder transmitir y poder conversar con ella. Ya estamos en vivo y en directo, acá en la Radio Puente Alto, por la frecuencia 107.5 y también a través del Go Live en la página de Facebook de la Radio Puente Alto. Bienvenida a la Radio Puente Alto, antes que todo un agrado tenerla acá. Nos podría conversar un poco a su persona para que la gente conozca ya del rol o el trabajo que desempeña en televisión. Claro, Juan Carlos. Bueno, primero saludarte a ti, agradecerte por la invitación a la Radio Puente Alto. Para mí es muy importante estar en conexión y en comunicación con todas las personas. La verdad es que, bueno, mucha gente me conoce por la televisión. Yo siempre he estado trabajando, llevo 14 años trabajando en televisión como abogada. Yo entré a la televisión para desempeñarme como la primera jueza chilena. Quiero hacer un poco de historia para que la gente me recuerde. Entonces, yo hice un programa en Megavisión que se llamó Veredicto. Veredicto fue el primer programa de justicia chileno donde estuve 5 años contestando todas las dudas legales que se suscitaban, muy conectada con los problemas sociales. En ese momento, imagínate, de distintas comunas, en el fondo de toda la región metropolitana, incluso de regiones, llegaban hasta nuestro programa para consultarnos temáticas de toda índole, desde pensiones de alimento, herencia, ruidos molestos, muros medianeros, divorcio. En esa época, te estoy hablando del año 2007, que yo comencé en televisión. Y la verdad que de ahí he ido pasando en distintos canales, pero siempre en matinales, por ejemplo, como la asesora legal, siempre dando el punto de vista legal de las distintas temáticas sociales que se iban presentando en los programas. Otro programa que yo la verdad que disfruté muchísimo haciendo en televisión fue en Canal 13, que hice En su propia trampa con el tío Emilio, donde estábamos persiguiendo siempre a delincuentes, personas que estaban fuera de la ley, donde las espiábamos y luego mostrábamos los casos de estas personas para enfrentarlos y de alguna manera hacer que aceptaran que estaban cometiendo un ilícito para que lo dejaran de hacer o denunciarlo directamente a la justicia. La verdad que ha sido 14 años en que yo me he desempeñado en las comunicaciones, pero siempre como abogada y siempre muy en contacto con los problemas sociales de toda índole. Y también en mi ámbito profesional, como tal, privado, como en mi ejercicio de la profesión, también siempre conectada con las personas, sobre todo en temas de familia. Yo me dedico al derecho de familia, tengo un magíster en derecho de familia, de la adolescencia y de la infancia. Entonces siempre he estado muy conectada con los temas relacionados con los niños, las niñas y los adolescentes, y también con las mujeres y su ya conocida problemática respecto al cobro de los alimentos, de las pensiones de alimentos, también del punto de vista de los padres, porque no hay que olvidar que también hay muchos padres que son buenos padres y que quieren estar en contacto con sus hijos y muchas veces no logran tener las visitas que se llaman o la relación directa y regular con sus hijos, que es un derecho fundamental para los niños. Así es que, mira, desde mi experiencia como abogada y de mi experiencia también como comunicadora, yo me siento sumamente preparada para escuchar, porque yo creo que uno puede llegar a la constituyente teniendo ciertas ideas para mejorar la Constitución, pero también creo que el ejercicio de escuchar a las personas, principalmente del distrito a quien pretendo representar, que incluye la de Puente Alto, es sumamente importante. Yo creo que ir a recoger ideas, yo mientras puedo estar en terreno, hoy día sabemos que estamos todos encerrados, pero mientras he podido estar en terreno, yo he estado asistiendo a ferias, juntándome con juntas de vecinos, escuchando a las personas. Yo creo que ese es un ejercicio de cualquier persona que se presente como candidato y quiera representar a un conjunto de personas que tiene que hacerlo, digamos. O sea, yo no tengo la fórmula perfecta para modificar la Constitución. Yo creo que esto es un trabajo que vamos a construir entre todos y eso me mantiene muy ilusionada. Correcto. Bueno, llegan las primeras preguntas, tal como yo abrí la puerta a la comunidad. Ariel Alvear le manda un saludo, él también es abogado, le manda un saludo, le dice, oye, qué bueno tener gente de buen nivel en la radio y que quiera postularse al cargo de constituyente por el Distrito 12. La pregunta, Juan Carlos, ¿qué tanto sabe ella de nuestro Puente Alto, sus necesidades y requerimientos, y qué es finalmente lo que la motiva a presentarse como candidata, entendiendo que nuestro territorio es bien diverso y tiene muchas problemáticas? Pregunta Ariel Alvear. Bueno, Ariel, primero saludarte, gracias por tu pregunta, y la verdad es que justamente yo he estado haciendo este trabajo en terreno. Yo tengo una conexión con el Distrito 12, recordar que el Distrito 12 es bastante amplio, esta comuna más poblada, como bien dice Juan Carlos, como profesor y pedagogo entiendo que es,
que es Puente Alto, pero también está La Florida, está La Pintana, está San José de Maipo, está Pirque. El distrito 12 entiendo que es el segundo distrito más grande de nuestro país, para que lo tengamos presente. Ahora, yo venía haciendo un trabajo territorial en temas de violencia de género, que es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, hace un año en la comuna de La Florida, razón por la cual acepto ir por el distrito 12. Y se me presenta claramente el desafío, ¿no es cierto?, de conocer lo más en profundidad que pueda la comuna de Puente Alto. Sé que es una comuna muy poblada, sé que hay una diversidad de problemas muy importante, pero yo he estado todos los días, desde el 11 de enero, les quiero decir, en la calle, visitando distintas casas y distintas personas de la comuna de Puente Alto. He estado en las ferias, he estado conversando. ¿Qué me cuenta a mí la gente que he podido rescatar yo de Puente Alto? Yo he podido rescatar que hay una tremenda necesidad de dos cosas, de trabajo que ojalá sea dentro de la misma comuna, para que deje de ser una comuna dormitorio, es decir, que de alguna manera exista la posibilidad de que las personas que viven en Puente Alto no tengan que lamentablemente trasladarse 2 horas, aunque el metro funcione muy bien, pero 2 horas en el fondo a trabajar a otras comunas. Y por otro lado, entonces, también el tema de la vivienda. También el tema de la vivienda es muy importante. Yo he estado en Bajos de Mena, he estado en contacto con las personas, me han dicho en el fondo la necesidad de vivienda, de una vivienda digna. Hay muchas personas que me dicen, llevo postulando el subsidio habitacional del Servio 10 años, 15 años, 20 años. Yo la verdad que eso encuentro que es una vergüenza para nuestro país. O sea, con el esfuerzo de tantas familias chilenas trabajadoras que no puedan postular y obtener su casa de manera oportuna, de manera rápida, a mí me parece que ese tema también es una vergüenza. Yo creo que acá hay que reforzar el tema del empleo dentro de la comuna, hay que distribuir mejor los recursos. Yo creo que la comuna de Puente Alto es una comuna tan grande, con tantas necesidades, que la verdad que los recursos debiesen distribuirse de mejor manera para que donde exista más vulnerabilidad, existan más recursos. Hoy día, en nuestro país, lamentablemente ocurre a la inversa. En las comunas más ricas tienen más recursos, pero finalmente la gente necesita menos al municipio. En cambio, en comunas que son más vulnerables, necesariamente las personas necesitan más al municipio, pero el municipio no cuenta con tantos recursos y por lo tanto yo creo que ahí habría que poner un acento quizás en la Constitución respecto a la distribución de recursos que sea más equitativa y más justa y que tenga que ver más con la vulnerabilidad de las personas que con que una comuna sea más rica o menos rica. Carlos David también está en sintonía, escuchándola, agradece la gentileza. Carlos David está con nosotros y nos envía la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que anoche se produjo un nuevo tiroteo en Avenida San Carlos con México? Pregúntale, por favor, Juan Carlos, a la candidata, ¿cuál es su mirada y su visión respecto a este tema tan delicado en nuestra comuna como es el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad? Porque el problema no es la seguridad, sino la inseguridad que se vive en nuestras poblaciones. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué se puede hacer desde una nueva constitución referente a este tema? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Macarena. Sí, Juan Carlos o Carlos se llama la persona que se llama Carlos. Perfecto, gracias Juan Carlos. Carlos, gusto saludarte, buenos días. Mira, Carlos, la verdad que el tema de la seguridad es otro tema que es sumamente relevante y yo te diría que el tema del narcotráfico, no solamente en Puente Alto, sino que en la comuna de La Pintana, es muy terrible y es muy sensible porque está permeando a algo que a mí me parece muy en el fondo grave, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que ahí hay un foco que hay que apuntar porque hay que prevenir en el fondo que nuestros niños caigan en el narcotráfico o caigan en la droga, sin pensar ya en el narcotráfico. Ahora, del punto de vista de la seguridad, creo que hay mucho por hacer. Creo que no pueden existir barrios en los cuales las policías que están llamadas a mantener el orden público y la seguridad no puedan entrar, no puedan en el fondo hacer su trabajo. Ellos están llamados a hacer el trabajo de manera eficiente, eficaz y oportuna. Son las policías. Si las policías están hoy día incapacitadas de hacerlo, yo creo que debiesen ser reforzadas desde el gobierno para tener inteligencia, para poder vigilar en el fondo lo que están haciendo, para poder entender qué está pasando con el narcotráfico al interior de las comunas. Yo he hablado con los alcaldes, he hablado con el alcalde Codina, he hablado con el alcalde Carter, lamentablemente no he podido hablar con la alcaldesa Pizarro de La Pintana, pero ambos alcaldes, tanto Codina como Carter, me han dicho que esto es un tema muy serio para las comunas, me han dicho que ellos despliegan, por lo menos en La Florida, despliegan seguridad ciudadana. En Puente Alto están tratando en el fondo de hacerlo, pero la verdad es que esto no es una potestad que debiese ser solamente del municipio, sino que acá están las policías
están los carabineros y está Policía de Investigaciones, que debiesen ser los primeros llamados a controlar esta situación. Ahora, desde la Constitución, la verdad que hay que pensar que la seguridad, el otorgar seguridad es un servicio público que debe entregar el Estado. ¿Cómo debe entregarlo? Debe entregarlo, obviamente, de manera que garantiza a los ciudadanos su eficacia, que garantiza además que sea un servicio de calidad y que además de eso sea y llegue de manera oportuna. No puede ser que hoy día hayan balas locas, tiroteo, narcotráfico, que más encima los vecinos saben cuáles son los lugares donde existe ese narcotráfico. Yo creo que esto es un deber del Estado, garantizar la seguridad. Hoy día, cuando vemos en el fondo nuestra Constitución, vemos en el fondo que están las Fuerzas Armadas y de Orden, están en un capítulo, etcétera, pero yo creo que nos hace falta incorporar en nuestra Constitución una garantía respecto de la eficiencia de los servicios públicos, sobre todo en temas de seguridad. No puede ser que hayan niños muertos, que hayan personas muertas, que hayan personas que no puedan salir de su casa, en el fondo porque existe el narcotráfico y hay lugares que están tomados por el narcotráfico. A mí me parece que nosotros como sociedad tenemos el foco de la seguridad y tenemos también, que es un tema que a mí en lo personal me importa mucho para la Constitución, que es velar por la prevención de que nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en la droga, no caigan en el narcotráfico y ofrecerles también desde el Estado ofertas como cultura, deporte, actividades que en el fondo signifiquen algo distinto a caer en esto de la droga. A mí me parece que es muy peligroso que en comunas como en Puente Alto o en La Pintana se vayan instalando estas especies de carteles del narcotráfico en donde todos saben, porque al final todos los vecinos saben, a mí me lo dicen, todos saben dónde están ubicadas estas personas, pero resulta que la policía no puede hacer nada o por falta de capacidad o por falta de inteligencia. Yo creo que desde el momento que en la Constitución se incorporen ciertos principios que garanticen los servicios públicos con eficacia y con oportunidad, yo creo que podemos mejorar entonces las políticas públicas respecto a la seguridad, podemos mejorar las leyes respecto a la seguridad. Y eso, ojo, que no significa aumentar las penas. Mucha gente me pregunta a mí como abogada, pero entonces hay que aumentar las penas en el Código Penal, hay que aumentar las penas en la ley de droga, hay que aumentar las penas. La verdad es que por experiencias internacionales no se trata esto de aumentar las penas. Muchas veces aumentar la pena no está disuadiendo al delincuente de cometer el ilícito, de hacer narcotráfico o en el fondo cometer algún otro ilícito, una encerrona no sé, o de matar a alguien, lamentablemente. No es disuasivo. Lo que es aquí eficaz es la inteligencia, aplicar un control que sea preventivo y la verdad es que yo creo que ahí desde el Estado hay una falencia muy grande que se debiese tratar de subsanar porque el tema de la seguridad es un tema que es transversal en todas las comunas. Yo he hablado con otros candidatos constituyentes de otros distritos y coincidimos en esto. O sea, hay un tema de inseguridad de llegar a tu casa tarde, respecto a las mujeres, olvídate, o sea, la inseguridad de que te puedan en el fondo abusar, violar, respecto al narcotráfico, no solamente en sí lo que significa la droga, que es dentro de las comunidades, sino que también respecto de la prevención hacia nuestros niños. La verdad que eso es un problema muy grave en nuestro país y siento que hoy día está fuera de control, con mucha inseguridad en muchos lugares y sabiendo que eso es lo que me parece más lamentable, cuáles son los lugares en los cuales se podría atacar esto y no se está haciendo. Bueno, de parte de Silvia Noemí Villagra, hola Juan Carlos, estoy escuchando atentamente a la jueza, yo la veo en la televisión, la sigo, la admiro, comparto algunas de sus cosas, puntos de vista, pero me gustaría saber cuál es su mirada acerca de nuestro territorio de San José de Maipo, que producto después del aluvión, estuvo toda la televisión acá, nos ayudaron, se acabó el tema, pero quedamos ahí indefensos porque nosotros dependemos de Puente Alto, Santiago para nuestras ventas. Tú sabes que San José de Maipo fue destruido prácticamente por Alto Maipo y el tema del agua es un tema muy delicado para nosotros. ¿Cuál es su mirada en relación al tema del medio ambiente y del agua en particular para nuestro territorio de San José de Maipo? ¿Ella está dispuesta a hacer algo en la Constitución para que el agua sea de los chilenos y no de ciertos grupos de poder? Sí, yo estuve, ¿cómo se llama la amiga, perdón? ¿Julia? Claudia, perdón. Claudia, gusto saludarte, Claudia. Sí, yo he estado como 3-4 veces en San José de Maipo. La verdad que visité algunas casas que estaban totalmente anegadas y la verdad que el barro había entrado a sus casas. Fue bastante grave lo que pasó. Sé que el tema del agua es algo muy sensible. Creo que Chile lo está haciendo muy mal con el tema del agua. Esa es mi opinión. Yo creo que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público. Creo que en el fondo hoy día somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que tener el derecho sobre el agua,
con la prevalencia y la importancia de que tenga el consumo humano. Yo creo que acá hemos perdido el norte con el agua, en el sentido que no tiene ese acento de decir que nosotros como seres humanos somos la primera prioridad para nuestro consumo. Hay tantos estudios a nivel internacional de que el agua es como el oro del futuro en realidad, porque así lo va a ser cuando existe escasez, que creo que hoy día todas las empresas que utilizan agua debiesen aplicar tecnología para utilizarla. Hay ejemplos súper claros como Israel, que no tiene agua, y que la verdad que todas las empresas aplican tecnología para rescatar agua y para darle esa prioridad al consumo humano. Creo que nosotros estamos muy al debe con la explotación, por ejemplo, de minerales, con la explotación de nuestras riquezas naturales, pero que finalmente esto lo hacen grandes empresas, pero no mitigan, y no mitigan con el rescate del agua para el consumo humano. ¿Y por qué? Porque efectivamente en nuestra Constitución hay una norma muy general respecto a el Estado garantiza en el fondo un medio ambiente libre de contaminación. La verdad es que me parece tan pobre ese artículo, tan deficiente, porque finalmente no enfatiza el tema del agua, que hoy día, obviamente esta Constitución es bastante antigua, pero que hoy día es un tema clave para la sustentabilidad humana. Entonces, creo que respecto del agua hay que darle el valor de, primero, que sea un bien nacional de uso público; segundo, que además tenga de prioridad el consumo humano; tercero, si van a haber empresas privadas que exploten y obviamente van a utilizar el agua, que esa explotación tenga una contrapartida muy importante de tecnología, por ejemplo, para desalinizar el agua, para aportar más agua incluso, porque imaginemos que nosotros sabemos, está la cordillera de los Andes, está el Valle Central, está la cordillera de la costa, está el mar. Finalmente, en este Valle Central, en donde está la región metropolitana, por cierto que está San José de Maipo, está Puente Alto y todas las comunas, finalmente acá no hay un rescate real del agua. Eso es solamente tecnología, y la verdad que lo he hablado con ingenieros y me han dicho, eso es sumamente posible, se requiere inversión, se requiere aplicar tecnología y se requiere que en el fondo ese acento y en el fondo no se pierda ese norte de que ese principio sea el consumo humano del agua, y por lo tanto la empresa privada que quiere explotar tiene que compensar y tiene que mitigar esta utilización del agua con medidas que de alguna manera garanticen este consumo humano como primera prioridad. Estamos conversando con la candidata abogada Macarena Venegas, acá en la radio Puente Alto. Espero que se sienta cómoda. Ana María Burgos Barriga, buenos días. Un gran saludo para la candidata. Yo la sigo en televisión y me parece muy claro lo que está hablando. Pero yo tengo un tema que quiero abordar, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa ella sobre lo injusto que es lo que somos los pensionados de rentas vitalicias? No recibamos ninguna ayuda del Estado, no ha disminuido nuestro sueldo, pero sí ha subido todo con las malas pensiones, y que las viudas solo nos paguen el 60% de la renta de nuestros esposos, que es un gran tema. Abogada, por favor, coméntele a Ana María Burgos su respuesta o su visión. Sí. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, me toca bien de cerca este tema, porque aprovecho de compartir con usted un tema bien sensible, porque todos somos seres humanos y a todos nos pasan cosas. Mi papá lo perdí hace un poquito más de un mes. Mi papá estaba afiliado a una renta vitalicia, porque al igual que muchos chilenos, su renta, su AFP, el pago que tenía, estaba proyectado para una expectativa de vida mucho más alto que cualquier persona podría tener. Entonces él había decidido suscribir un seguro que se llama renta vitalicia. Mi papá falleció en el mes de febrero y mi madre quedó como viuda también, como el caso de Ana María, recibiendo entonces esta renta vitalicia, y efectivamente con un recorte, y ella recibe entonces un 60% de lo que mi papá recibía. Pienso que efectivamente el tema de las pensiones, ahora abriendo un poco más la conversación, es un tema que es sumamente injusto, en donde se representa una inequidad muy grande, no solamente respecto del tema laboral en sí, que es que en el fondo muchas personas, producto de la informalidad de su vida, no han podido cotizar, sino que también respecto de las mujeres. Las mujeres en general pueden cotizar, esto es un estudio que tengo acá, la estadística, de hecho está hecho por la encuesta CACEN, las mujeres cotizan en un promedio 12 años y tienen una expectativa de vida que se los da la propia ley de 30 años. Los hombres cotizan en promedio 18 años y tienen una expectativa de vida que también se los da la ley de 20 años. Yo creo que nuestro sistema de pensiones, esta capitalización individual, no funcionó.
no funcionó, y todo este tema que hemos tenido a propósito de la pandemia, de los retiros de los 10%, creo que ha dado además una imagen súper clara del Chile que vivimos hoy día en esta inequidad de pensiones, en donde hay gente que tenía plata para retirar, hay gente que teniendo recursos retiró, ¿no es cierto?, para invertir, no retiró para comer. Entonces, finalmente también tenemos hoy día un universo de 4 millones de personas que no tienen recursos en su AFP y que no sabemos, porque todavía no hay ningún parlamentario que se haya hecho responsable de decir cómo se van a recuperar esos fondos, sabiendo que además esos fondos son insuficientes. Creo que el sistema de la capitalización individual no funcionó porque estaba creado para tener una permanencia laboral, no tener lagunas laborales, para una cotización permanente, pero eso, lamentablemente, y lo sabemos en nuestro Chile, es una excepción. Personas que hayan podido trabajar de manera frecuente, permanente, sin baches, sin lagunas, es por excepción. Hay muchas personas, yo misma he trabajado de manera informal, boleteando, como ejerciendo en el fondo libremente mi profesión de abogada, y muchas veces yo misma tengo lagunas de cotizaciones que no he podido suplir. Y la verdad que eso le pasa a muchos chilenos. Razón por la cual, cuando llega la edad de jubilar, sucede esto. Respecto a la renta vitalicia, la pregunta de Ana María, finalmente la renta vitalicia es un seguro. Las condiciones las pone el seguro. ¿Y por qué seguramente su marido contrató, al igual que mi padre contrató una renta vitalicia? Porque seguramente no tenía tantos fondos de previsión. Y dijo, entre que se me va a acabar la plata de la AFP y de cobrar la cotización mensual, prefiero contratar un seguro que me dé la posibilidad de tener una renta inferior, pero al menos que sea vitalicia. Y eso le pasa seguramente a muchos chilenos y dejan de ganar ese 40% que habían cotizado y que le podría haber llegado por la AFP, por la cotización de la AFP. Por lo tanto, creo que es un tema súper complejo. Creo que hoy día el tema de la seguridad social es un derecho social que tiene que ser incluido en la Constitución de manera distinta, de manera más solidaria, de manera en que podamos de alguna manera ir cambiando de a poco este sistema que es totalmente individualista, totalmente egoísta, en donde exista un reparto y una equidad entre hombres y mujeres y que exista una equidad entre personas activas, que son en la edad más joven, activas, y la gente que está ya en la edad pasiva, en donde hay que jubilarse y descansar. Me parece de una crueldad tremenda llegar a ser una persona de la tercera edad, en que cuando uno más necesita ir al doctor, cuando uno más necesita medicamentos, y que es cuando uno más, en el fondo, está desprotegido, digamos, porque tiene o no tiene un sistema de pensiones o tiene un sistema de pensiones muy deficiente. Creo que en ese sentido, el tema de las pensiones, cuando yo hablo de los derechos sociales que tienen que estar en el fondo mejorados dentro de la Constitución, yo hablo de la educación, de la salud y hablo de las pensiones. E incluyo la vivienda, a propósito de lo que me preguntabas al principio tú, Juan Carlos, respecto de cuáles son los dolores de la comuna de Puente Alto. Incluyo la vivienda porque también creo que es un derecho social que hoy día no está incluido en nuestra Constitución y que creo que tiene que incluirse. Así es que, bueno, para terminar de contestarle a Ana María, lo cierto es que yo creo que estamos muy al debe con el tema pensiones. Yo tengo por acá el proyecto de reforma previsional. Sé que eso aumenta la pensión básica solidaria. Hay un esfuerzo, sin duda, pero yo creo que ese esfuerzo de la modificación de la ley de pensiones no es suficiente. Creo que tenemos que integrarlo en la Constitución para empezar a crear una nueva política pública a través de una ley, a través de acuerdos, a través de un consenso que sea transversal, pero que mejore las pensiones para las personas de la tercera edad, porque todos vamos a terminar siendo jubilados y todos vamos a necesitar protección por parte del Estado. Y esa protección tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que satisfacer nuestras necesidades cuando más las necesitamos, que es cuando estemos viejos. Ya, estamos de regreso aquí con la abogada Macarena Venegua. ¿En qué lugar de Puente Alto vive la candidata? Pregunta Frontovic. Y Carlos Eduardo me dice, otro tema que se está dando muy fuerte es el tema de los empleadores que no están pagando los sueldos en la fecha estipulada en un convenio colectivo. Es el caso de un supermercado muy reconocido. Mi señora le están pagando los sueldos atrasados casi un mes. Todos entendemos que la pandemia cambió todo, pero ¿se puede hacer algo para mejorar las relaciones laborales entre los empleadores y los empleados, teniendo en cuenta lo que hemos estado viviendo en este último tiempo? No, yo creo que, o sea, perdona Juan Carlos, pero a mí me parece que no corresponde ese retraso en el pago de los honorarios. O sea,
Creo que efectivamente, a ver, hay varias alternativas. Yo no sé si eso se habrá sido acordado a través de una negociación colectiva, lo dudo. No sé si existen sindicatos en el supermercado. Perdona que se me cayó el lápiz. Entonces, a mí me parece que si es que ese supermercado está cumpliendo su obligación, perdón, acá hay una obligación que es prestar el servicio, que son los trabajadores tienen la obligación por contrato de prestar el servicio, y la contraprestación del empleador es pagar la remuneración. Pero esa remuneración tiene que ser pagada en tiempo oportuno. Si es que hay un contrato de trabajo, tienen que pagarse las cotizaciones. O sea, no me parece que esto sea al arbitrio del empleador. Y si eso está pasando, yo llamaría a las personas que son los trabajadores de esa empresa, de ese supermercado conocido de la zona, a que se organicen y puedan recurrir a la inspección del trabajo para que se regularice esta situación. No me parece que si una persona presta oportunamente el servicio, que es su trabajo, en el fondo se retrase el pago por esos servicios. Podemos entender que estamos en pandemia, pero si las personas están prestando el servicio, a mí me parece que es de suyo, que es lo que corresponde, que reciban entonces su remuneración en tiempo y forma, porque es lo que dice el contrato, es lo que dice la ley. O sea, está todo a favor del trabajador para poder regularizar esa situación. Correcto, la abogada Evelyn Urrutia le manda un saludo, le dice: hola abogada, colega, hoy día se discute el tercer retiro de la AFP y rentas vitalicias. ¿Qué opina acerca del retiro de las rentas vitalicias? ¿Quiénes lo han recibido? ¿Ayuda o no a la protección económica? Y la pregunta que había hecho anteriormente, ¿la reforma previsional excluye a los pensionados vitalicios? Ustedes, bueno, lo habíamos conversado, por invalidez y vejez anticipada. Para cerrar ese tema, ¿qué opina al respecto? Claro, yo entiendo que la renta vitalicia es un seguro y que en el fondo se rige por otras reglas distintas a lo de la AFP. O sea, entiendo que la AFP y todas las AFPs en el fondo de alguna manera son las que recaudan esta, en el fondo, capitalización individual de cada persona. Luego, cada persona de manera decisoria propia, voluntaria, se cambiaron, ¿no es cierto?, la renta vitalicia. Efectivamente, no corre con la renta vitalicia porque es una empresa aseguradora. Lo conversaba hace poco a propósito de la experiencia que acabo de contar de mi padre, y eso fue lo que me explicaron a mí, y por eso que en el fondo no está incluido. Y por eso insisto en el punto, yo creo que sea que la persona esté en el fondo en este seguro que es la renta vitalicia, o sea que esté en el sistema de pensiones normal que conocemos, que es la AFP, yo creo que el sistema de pensiones hay que modificarlo. Respecto al tercer retiro, yo creo que para muchas personas que no pueden obtener, ¿no es cierto?, un beneficio del Estado, a pesar de todos los anuncios que ha hecho el gobierno, es necesario, y creo que hay muchas personas que van a tener que recurrir a su tercer retiro. A mí me parece que ojalá el gobierno hubiese tenido medidas más rápidas, más eficaces, más oportunas. Volviendo a lo que hablamos antes, Juan Carlos, el tema de la seguridad, cuando hablaba que la seguridad es un servicio público que tiene que ser rápido, eficaz, eficiente. También yo pienso que estas medidas que se dan en el estado de catástrofe actual de nuestro país, en el cual muchos chilenos necesitan recibir en el fondo de alguna manera ingreso universal, que sea para todos igual, que sea rápido, pero hay muchas personas que no saben postular, que no saben dónde se postula, que no es tan rápido. Entonces, finalmente tienen que recurrir a su tercer retiro. Por lo tanto, yo creo que para muchas personas no hay ninguna alternativa. Yo lo lamento, de verdad, porque creo que se está perjudicando la misma pensión. Yo entiendo que hay muchas personas que dicen, es mi plata, yo la uso cuando quiero. Y la verdad que le encuentro toda la razón. Es su plata, producto de su trabajo, y la usan cuando quieren, finalmente. Y hoy día hay una situación excepcional en que van a tener que, lamentablemente, echar mano a eso. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque, ¿qué vamos a hacer con estas personas que se quedan sin ningún peso para la vejez? Ahí creo que hay muchos parlamentarios muy irresponsables que están, en el fondo, diciendo, hagamos cualquier cosa hoy día y la vamos a arreglar mañana. Pero yo no he visto fórmulas, porque, a ver, acá hay muchos parlamentarios que han dicho, no, hagamos todos los retiros. Yo creo que en la medida que exista la necesidad hay que hacer todos los retiros. Y a mí la gente en las ferias me lo pregunta, ¿usted está por el tercer retiro? Y yo digo, sí, obvio que sí. Si hay una necesidad, no nos queda ninguna alternativa. Vamos por ese tercer retiro. Ahora bien,
¿dónde está, en el fondo, el reembolso de eso? ¿El Estado le va a reponer la plata a esas personas? ¿Qué va a pasar con las pensiones futuras? Esa persona en algún momento se va a jubilar. ¿Y qué va a pasar cuando se jubile? ¿Cuál va a ser su plata? ¿Cuál va a ser su fondo? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, la verdad, que prontamente tengamos una solución real para las pensiones, estén por AFP, estén por la renta vitalicia, estén por el sistema en que estén, pero que tengamos un sistema de pensiones de seguridad social que de alguna manera ampare las necesidades de todas las personas, con lagunas previsionales, con trabajos informales, que sea el Estado, ¿no es cierto?, el que finalmente le asegure esa estabilidad económica cuando más se necesita, que es cuando nos pensionemos, cuando nos jubilemos y cuando necesitemos, ¿no es cierto?, estar seguros y que el Estado sea más protector en este sentido. Por lo tanto, hoy día, si la necesidad está, que yo sé que está, porque lo converso todos los días con las personas del distrito, necesitan hacer el tercer retiro, hay que hacer el tercer retiro. Yo de verdad que creo que no hay otra alternativa, sobre todo para un montón de personas que no tienen ningún beneficio del Estado. Pero hay que también empezar a mirar hacia el futuro y ver en el fondo cómo vamos a resolver el tema de las pensiones en el futuro para todas estas personas que algo tenían de plata para su previsión y que el día de mañana no van a tener absolutamente nada. Estamos conversando con la abogada Macarena Venegas. Llega una pregunta de parte de Leonel Alberto Rojas del Territorio. Escuchémosla. Interesante la invitada, encantado de estar escuchando la entrevista. Muy genial, Juan Carlos, felicitaciones. Una pregunta para la candidata Macarena. Estábamos hablando y escuchándola hablar acerca de su posición respecto a la seguridad de la población o bien el acceso al agua potable. Esto es al agua en realidad para todos. Esta es un tema que puede quedar consagrado como una declaración en la Constitución Política, pero lo que hemos visto es que posteriormente la implementación de las leyes para poner en práctica este tipo de declaraciones de la Constitución finalmente terminan siendo leyes puestas al servicio de empresas realizadas por parlamentarios que sabemos corruptos que han sido pagados por estas mismas empresas. En la Constitución Política, ¿de qué manera piensa ella insertar una declaración en donde se prohíba y se declare cómo se va a proceder cuando se transgreda la moralidad o la ética en la política y no solamente con declaraciones, no sé, públicas o con condenas tibias, como lo que hemos visto en estos últimos tiempos con los parlamentarios corruptos? Muchas gracias, Leonel. Abogada, por favor. Leonel, qué gusto saludarte, interesante tu reflexión. Yo lo veo más bien como una reflexión del panorama político actual que estamos viviendo en nuestro país. La verdad que los políticos están tremendamente desacreditados, sea del sector que sea, digamos, solamente cosa de ver la encuesta. Yo creo que los políticos durante mucho tiempo en nuestro país, y eso ha sido una excepción para todos, están aprovechados para beneficio propio de la política, recibiendo, como bien dices tú, quizás a través, en el fondo, de beneficios económicos, no todos, pero sí, en el fondo, juzgando y haciendo leyes que no son lo mejor para la ciudadanía, sino que son lo mejor para sus propios bolsillos. Y yo creo que desde ese punto de vista estamos todos desilusionados. A mí a veces me dicen, no, estamos desilusionados los políticos y todo. Yo digo, bueno, justamente es bueno que hayan camadas nuevas de personas como yo, que soy una ciudadana como cualquiera de los que nos está escuchando hoy día, que vengo del mundo de las comunicaciones, no vengo de la política. Tampoco tengo ni padres políticos ni tíos políticos. Yo soy la primera generación que me quiero, en el fondo, involucrar en este proceso sumamente puntual de hacer la Constitución. Tampoco me quiero dedicar a la carrera política. Pero digo, realmente te encuentro razón. Porque ¿cómo asegurar desde la Constitución, por ejemplo, el consumo del agua humano, que sea un bien nacional de uso público, o decir que la seguridad es un servicio público, ¿no es cierto?, que tiene que el Estado garantizar su oportunidad, su eficacia, su eficiencia? La verdad es que creo que es sumamente difícil, es un desafío. Es súper difícil, además, dejarlo amarrado a la Constitución, porque recordemos que la Constitución es un cuerpo, una estructura jurídica de principios, en donde en nuestro contrato, nuestro consenso social de los próximos 40, 50 años, en donde nosotros decimos, esto es lo que queremos, así soñamos nuestro país al futuro. Esto es como el estándar básico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de probidad, de transparencia, eso tiene que ver también
bueno, en parte podríamos dejarlo escrito en la Constitución, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que eso se va a implementar a través de políticas públicas que van a depender de un gobierno y también de leyes que van a depender de un parlamento. Entonces ahí el llamado son varios. Primero, el estándar del servicio público tiene que ser probo, tiene que ser transparente, tiene que ser participativo, y todo eso puede quedar en la Constitución, sí. Ahora, respecto a la implementación, yo creo que en la medida que nosotros modernicemos el Estado y hagamos que sea un Estado en donde exista meritocracia, no más pituto, no más nepotismo, no más el hijo de, no más el sobrino de, no más la sobrina de, o sea, creo que sea de verdad por tu trayectoria, porque tú eres una persona preparada, porque has estudiado, porque tienes territorio, porque realmente te has comprometido con la sociedad, y en la medida que existan estándares para que no exista, en el fondo, este lobby, porque hay una ley de lobby, y la ley de lobby que existe hoy día, que es la ley de transparencia también, si tú te juntas con una autoridad, queda, ¿no es cierto?, consignado que hablaste, con quien te reuniste, con quien asististe, etcétera. Hay ciertos mecanismos, querido Leonel, que sí nos permiten saber en el fondo qué esa autoridad está, qué está haciendo y qué no está haciendo. Ahora, creo que esto se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Creo que hay que darle oportunidad a nuevas personas, creo que hay que darle oportunidad a nuevas personas. Creo que esta oportunidad de crear este nuevo consenso social nos puede llevar a poner estos temas en la Constitución. Sin duda que sí. Ahora, espero, y de verdad lo espero, porque tengo mucha fe que podamos mejorar este sistema y nos dejemos atrás estas politiquerías y estas malas prácticas y esto de beneficiar a la propia familia o de beneficiar al apitutado porque conozco, etcétera. Creo que en buena parte esta es una gran oportunidad en nuestra nueva Constitución para que existan también, en base a los principios que dejemos instituidos la nueva Constitución, que existan mejores políticas públicas, que existan mejores leyes. Y también recordar que nosotros elegimos a nuestros parlamentarios, porque nosotros decimos, no, que los políticos aquí, los políticos acá, etcétera. Yo creo que el índice de participación que tuvimos para que ganara el apruebo, que yo fui parte también de esa votación, para que ganara el apruebo, a mí me parece que es súper importante, ir a votar y que ese voto signifique que yo conozco a esa persona, porque yo conozco la trayectoria de esa persona, porque yo creo en esa persona, porque yo creo que esa persona me puede representar, porque yo creo que esa persona puede venir a escucharme o me puede en el fondo representar en ese momento, en esa legislación, y no desconfío de esa persona. Creo que hoy día las personas honestas, las personas que no tengan una trayectoria en el fondo o un pasado oscuro, creo que pueden hoy día ser los mejores representantes, y yo creo que la probidad y de alguna manera, en el fondo, la honestidad son valores súper importantes, sobre todo en esta elección para los constituyentes. Bueno, hemos estado conversando con Macarena Venegas, candidata a constituyente. Un gran saludo para ella. Esta es la última pregunta porque tenemos una agenda que seguir, y desde ya agradecer tu participación en nuestro programa. Leonardo Araya envía esta reflexión. Hola Maca, buenos días, ¿cómo estás? Leo Araya por acá, conductor de La Taberna. Tuve el privilegio de contar hace poquito contigo en mi programa, y me gustaría también que pudieras contarle a toda la audiencia de Radio Puente Alto sobre los dos aspectos que conversamos ese día que me parecieron muy, muy interesantes. El primero tiene que ver con la creación de una oficina contra la violencia de género en nuestra comuna, que es un tema muy, muy habitual y recurrente. Y el segundo también el trabajo que conversamos ese día respecto a darle una posición de más derecho a nuestros animales, que en nuestra comuna también hay mucho animal en la calle, abandonado, botado, y también sobre la tenencia, que debe ser mucho más responsable, y la verdad que deja mucho que desear. Sobre esos dos aspectos, que nos puedas contar aquí en Radio Puente Alto. Muchas gracias, Leonardo Araya. Adelante, abogada, por favor. Bueno, Leonardo Araya, un gusto saludarte. Efectivamente, estuvimos compartiendo hace una semana atrás en su programa La Taberna, que también es de Puente Alto. Mira, me plantea dos temas que para mí son súper relevantes también para llevar a la Constitución. Cuando hablamos de las mujeres y la violencia de género, compartí antes con usted y con todos los auditores que yo estaba a cargo de un programa de violencia de género en la comuna de La Florida, que lo hago justamente con el Centro de la Mujer, que es el Centro de la Mujer que pertenece a CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. La verdad que ha sido un trabajo sumamente interesante, porque es un trabajo muy de territorio,
con monitoras territoriales que de alguna manera están supervisando la fragilidad en que muchas mujeres vivimos al interior de nuestros hogares. La pandemia nos dejó números muy tristes, no solamente por las personas afectadas por su salud, no solamente por las personas que fallecieron lamentablemente por el COVID, sino que nos dejaron también otra pandemia. Y esa otra pandemia es la violencia de género al interior de los hogares. ¿Cuántas mujeres preguntaron, consultaron, necesitaron ayuda durante la pandemia al estar encerradas con sus propios agresores? La verdad que esto fue es una cifra negra y una cifra muy triste de muchas personas que sufren violencia de género al interior de sus hogares, de parte de sus parejas, de parte de hombres que dicen que las aman, pero que las maltratan. Yo creo que aquí hay una gran falencia y desde la Constitución se puede, en el fondo, garantizar este resguardo para que no exista violencia, abuso o discriminación en contra de las mujeres. Ese principio que está en tratados internacionales ratificados por nuestro país, por Chile, como la Convención Belém do Pará o la Convención CEDAW, que para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, si bien son tratados internacionales que se entienden incorporados en nuestra Constitución expresamente no habla de estos temas. Y creo que ahí estamos muy al debe con las mujeres, que para mí es un tema que me convoca mucho y que es una causa que yo quiero llevar adelante en la Constitución. Yo creo que basta de mujeres agredidas, basta de femicidio, y eso hay que incorporarlo. Por otro lado, creo que al igual que en la Comuna de La Florida se podría hacer, y me encantaría poder ayudar en eso, desde mi experiencia, llevarlo adelante, una oficina especializada de atención para las mujeres que sufren violencia de género, que es esta violencia que se sufre por parte de las parejas o las exparejas. La verdad que creo que hay mucho por hacer, hay mucho que educar, que visibilizar. Hay muchas mujeres que sufren violencia psicológica y que la verdad no lo saben que están sufriendo, la normalizan, creen que es normal, o violencia económica o violencia sexual. Creo que hay mucho por educar, hay mucho por hacer, hay mucho por prevenir. A mí, una de mis causas que me convoca en la Constitución es este tema, así que te agradezco mucho la pregunta, Leonardo. Respecto de los animales, quiero recordar que en nuestra legislación los animales son tratados en nuestro Código Civil como una cosa. Y yo quiero hacer una reflexión al respecto. Para mí hay cosas animadas y hay cosas inanimadas. Las cosas animadas son los seres vivos, son nuestros animales, son nuestras plantas, que yo estimo que son seres sintientes. Desde esa perspectiva, creo que en la Constitución debiesen ser reconocidos como seres sintientes a los cuales se les aplica un estatuto legal diferente en donde ellos sean protegidos. Creo que efectivamente en las comunas que son parte de mi distrito hay muchos animales que están abandonados, hay muchos animales que necesitan protección, hay muchos animales además que requieren que de parte del municipio quizás existan políticas y sistemas, ¿no es cierto?, para poder esterilizarlos, para tener una tenencia responsable, y eso significa tener mayor educación, para que exista adopción responsable de animales. Yo les quiero contar además a todos los auditores de Radio Puente Alto que yo tengo una fundación de animales, se llama Fundación Roxy. Es una fundación que lo que hacemos es facilitar la adopción responsable a través de la educación de las personas para tener un animal. Es un tema que me convoca mucho, es un tema que creo que nos hace mejores personas con nuestro entorno, porque cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de recursos naturales, pero también hablamos de los seres vivos que nos rodean, y tenemos que ser empáticos con ese mundo que nos rodea. Y creo que en la medida que nosotros seamos más ecológicos y nos demos cuenta más del ecosistema, y que somos un ecosistema en que todos influimos de alguna manera en este ecosistema, y eso tiene que ver desde el reciclaje de la basura, educación en eso, desde el respeto a los recursos naturales, como lo que hablábamos del agua hace un momento, o como del respeto hacia los animales. Creo que promoviendo todo esto nos hacemos mejores personas. Y yo pienso que ese es el contrato social de consenso que queremos llevar a cabo en esta próxima Constitución. Así que muchas gracias por las dos preguntas, Leonardo. Muchas gracias también a usted, abogada Macarena Venega. Esperamos tenerla aquí en una próxima oportunidad. Hubo muchas preguntas. Muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda con nosotros respondiendo a las preguntas de los auditores de nuestra radio y del territorio. Muchas gracias por tu tiempo y gentileza. Me quería despedir, Juan Carlos, agradecerte a ti la oportunidad de estar en contacto. Espero poder estar nuevamente pronto para contarte más cosas sobre el territorio. Hay algunas cosas que estoy haciendo en Bajos de Mena con ollas comunes, que estamos haciendo algunas colaboraciones para difundir en el fondo esos trabajos que son tan hermosos. Y la verdad es que, bueno, con mucho entusiasmo sigo adelante con mi campaña
con el corazón abierto, con los oídos abiertos para seguir escuchando a la comunidad. Creo que hay mucho por hacer y con mucho cariño mandarles un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de tu programa, Juan Carlos, y hacerles saber que estoy disponible para que me cuenten cuáles son sus sueños para la nueva Constitución. Creo que esto lo hacemos entre todos y yo quiero ser una buena representante de estos sueños de la comuna de Puente Alto y del Distrito 12 en general, de San José de Maipo, de La Pintana, de Pirque, de La Florida. Así que un beso enorme para todos y seguimos en contacto, Juan Carlos. Un abrazo.